Irrumpe con una fuerza impresionante, con una fuerza, me atrevo a decir que demoledora, la liturgia de este primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Una fuerza que se transmite a través tanto de las lecturas de la palabra de Dios como de las demás oraciones que nos propone la liturgia de la Iglesia. Verdaderamente una preciosidad. El libro del Génesis nos recuerda el pacto que hizo Dios con Noé, así lo dice en el capítulo 9. Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, con las aves, etc. Y esta es la señal del pacto que haga con vosotros y con todo el que vive con vosotros para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Mirad, es una preciosidad porque el hombre de aquel tiempo es capaz de reconocer la obra de Dios y la palabra de Dios en la creación. Es capaz de dar una lectura creyente a la obra de la creación. Es capaz de descubrir la metáfora más hermosa, que Dios miró todo lo que había salido de sus manos y vio que era bueno. Y en ese signo maravilloso del arco iris es capaz de descubrir que si una punta del arco toca la tierra, la otra está tocando el cielo. Qué maravilla poder entender incluso en los signos de la cosmología la obra creadora y redentora de Dios. En la segunda lectura del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, nos ofrece una síntesis del querigma pascual, y dice: Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Es decir, da una clave soteriológica. Sotero significa salvífica, salvador, a la muerte de Cristo. Cristo no es en su muerte el juego del azar de una lucha de poderes entre Herodes y los judíos y Poncio Pilat, no. Hay una razón salvífica. Cristo murió por los pecados de su pueblo. No es un líder revolucionario, no es un mártir guerrillero, no. Es simplemente un cordero inocente, el inocente por los culpables. El que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado, víctima del pecado, para conducirnos a Dios. Dice, explicándonos su doble naturaleza, que como era hombre lo mataron, pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida. Anuncia su pasión, anuncia su muerte, pero sobre todo proclama su resurrección. Y esto es obra del Espíritu Santo. El plan del Padre es entregar al Hijo, pero la obra la hace el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que en el comienzo del Génesis aleteaba sobre la creación, el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a la Santísima Virgen María, es el Espíritu que obra en Jesús de Nazaret. Él fue, después de su muerte, a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes cuando la paciencia de Dios aguardaba. Y fijaros ahora, entronca con la primera lectura. La paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva. Es decir, también es capaz de hacer una lectura creyente de la vida y de la experiencia religiosa de Noé, en la carta del apóstol San Pedro, donde es capaz de reconocer en aquel acontecimiento del diluvio que para muchos fue muerte y para otros fue vida. Los padres de la Iglesia, desde tiempo inmemorial, han visto en esta experiencia del arca una metáfora preciosa de la Iglesia. Alguna vez lo he comentado. Imaginaros una pareja de todos los animales de la creación, dice el Génesis, dentro de ese arca durante 40 días.
y zarandeada por un oleaje violentísimo. Si tenía ventanas, con las ventanas cerradas. Aquello debía de oler que apestaba, sí, pero estaban vivos. Si lo que querían era aire fresco, se hubieran tirado al oleaje del diluvio. Sí, aire fresco, pero ahogándose, se hubieran muerto. Nosotros en la barca podremos oler a veces el olor apestado de todos nuestros pecados, de todos los que conformamos la Iglesia, pero es la barca de salvación, es el arca de la alianza, es ahí donde va el que nos lleva a todos de la muerte a la vida por el bautismo, el agua que es signo de muerte, que es también signo de vida. Y nosotros nos estamos preparando para renovar nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual, porque no tomamos los rituales de bautismo, sobre todo el ritual de iniciación de adultos, rica, que sirve para que volvamos a actualizar lo que significan las promesas de nuestro bautismo. Cualquier otro compromiso que tengamos en la Iglesia, sea el sacramento del orden, los que somos sacerdotes, obispos, sea el sacramento del matrimonio, la profesión de los consejos evangélicos en las religiosas o los religiosos, toda otra alianza con Dios, todo otro sacramento, todo otro vínculo de gracia, como la profesión de los consejos evangélicos, se sustenta sobre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se sometieron ángeles y autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Entonces, es una síntesis en 4 versículos del querigma, de la Pascua de Cristo, que va a sufrir inocente por los culpables, entregando la vida como cordero manso, mudo, que no berrea, que no grita, que no patalea, que no lucha, que no se rebela, sino que se entrega mansamente. Como dicen los padres de la Iglesia, el cordero salvó a las ovejas. Entonces se nos revela la gratuidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Porque me lo merezco? ¿Por todos mis esfuerzos? No, porque Dios nos ama infinitamente, porque nos ha creado para la vida y no para la muerte, para la salvación y no para la condenación. Pero sin duda que más impactantes todavía son las palabras muy sobrias, el recuento escuetísimo de este pasaje de San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Mirad, no es terrorismo espiritual decir que esta Cuaresma puede ser tu última Cuaresma, mi última Cuaresma, porque alguna va a ser la última y probablemente cuando la comencemos no sabremos que iba a ser la última. Si debo de celebrar cada misa como si fuese la primera misa, la última misa de mi vida, la única misa de mi vida, ¿no debería de vivir esta Cuaresma como si fuera mi primera Cuaresma o mi última Cuaresma o mi única Cuaresma? Porque la conversión es la puerta de la vida eterna. Lo que yo haga de esta Cuaresma va a determinar lo que sea de mí en la vida eterna. ¿Iré al infierno? ¿Iré al purgatorio? ¿Iré al cielo? Mucho va a depender de cómo viva esta Cuaresma, si me la tomo en serio, si ayuno, si hago penitencia. Y cuando digo penitencia, no digo tonterías, cositas ridículas, de me voy a quitar no sé qué tontería o me voy a privar de no sé qué otra simpleza. No, verdadera penitencia. Yo recomiendo al que se vea con la gracia para hacerlo que use el cilicio,
que use la disciplina, que haga verdadero ayuno, que nos privemos no solo de lo superfluo, sino de lo necesario, que podemos vivir mucho más pobremente, mucho más austeramente, con muchísima más generosidad hacia los pobres. A mí me lo hiciste. Caramba, ¿no te gustaría hacer algo por amor a Cristo? Si tienes a Cristo en cada persona, en cada misionero, en cada pobre, en cada religiosa, en tantas personas que están cerca del mundo del dolor, del mundo del sufrimiento, del mundo del hambre, del mundo de la pobreza, de la miseria, de los hospitales llenos de miseria. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido a mano la oportunidad de hacer penitencia por nuestros pecados? Si cuando haces penitencia, si cuando te impones una cruz, si cuando te privas de placeres, sino cuando compartes tu dinero, pero si te estás abriendo a ti mismo las puertas del reino de los cielos, si cuando te privas de tanta televisión, no hay cosa, yo creo, que más daño ha hecho a la vida espiritual de sacerdotes, de obispos, de religiosas. Cuánta daño, cuánta mugre, cuánta podredumbre se ve en la televisión. Cuando pienso que cuando era seminarista leí una estadística terrible, que en el año 1975, es que hace más de 40 años, una mujer en Estados Unidos veía aproximadamente 24 horas de televisión a la semana. O sea que cada semana te has pasado un día completo delante de una televisión. ¿Vosotros imagináis la cantidad de horas de sagrario que nos hemos pasado mirando una televisión? Yo me acuerdo perfectamente cuando era seminarista, como si fuese hoy, que era incapaz de ir a rezar a la capilla, siendo seminarista, después de haber visto la televisión. La mente mía era como un vídeo. Era imposible concentrarme en la oración. Y comprendí, siendo seminarista, un chaval muy joven, seguro que a lo mejor tendría 19 años, me acuerdo que tuve que decidir entre televisión y oración. Y elegí la oración. Y desde entonces jamás he tenido televisión en mi casa. Nunca, jamás. Ni en el seminario iba a verla, ni nunca yo nunca he poseído una televisión. Os animo a hacer lo mismo. Darle media vuelta, poner la televisión mirando a la pared. Muchas veces la tenemos de niñera electrónica. ¿Cuántas monjas no saben vivir sin ver la televisión? Se tiene que plantar la comunidad entera y pretenden que así están construyendo la comunidad. No es que así estamos todas juntas. O sea, las 4 mirando la televisión, eso edifica la comunidad. Y si no vas a la televisión, es que es un acto de comunidad. Pero señora, ¿usted de qué me está hablando? Y muchas veces la gente se cree, esto lo repetía muchas veces don José Rivera y me encanta repetirlo, como si yo fuera él. Me encanta. Decía don José, que no tenga la gente televisión. Y decía él, si la gente me quiere hacer caso, que me lo haga. Si no me quiere hacer caso, que no me lo haga. Pero cuando digo que la gente no tenga televisión, decía él, no quiere decir que tengan una televisión más pequeña, es que no tengan televisión. Y así, cuando uno toma decisiones así, uno se va dando cuenta que se agiganta su vida espiritual. Jesucristo ha sido forzado por el Espíritu, empujado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo te está empujando a ti y me está empujando a mí al desierto. ¿Qué imagen tenemos de la palabra desierto? Pues que no hay nada. Pues el Señor nos está empujando al desierto, a donde no hay nada. Y para que no haya nada, tengo que despojarme de cuando tengo de todo. Para mí es maravilloso entender esto porque vivo rodeado de gente que no tiene nada, absolutamente nada. No tienen que hacer voto de pobreza, no tienen que plantearse la austeridad, no tienen que plantearse la penitencia. Me acuerdo hace no mucho, en una misión, predicando, que desde luego me tuve que tragar mis propias palabras con patatas. Empieza una misa que era a media mañana y la gente pues cantaba con muy sosa, con muy poco entusiasmo.
Y yo, con el desparpajo que Dios me ha dado, y que por supuesto había desayunado estupendamente, se me ocurre decir, así con toda la chispa que Dios me ha dado, oye, ¿pero qué pasa? Que es que parece que no habéis desayunado. Se me quedan así mirando y dice, Padre, si nosotros nunca desayunamos. Mira, me quedé que lo único que quise decir es, tierra, trágame, púlpito, trágame, porque acabas de meter la pata hasta las orejas. Esta gente no tiene que hacer resoluciones de austeridad. ¿Vosotros creéis que yo tengo que predicarle la penitencia aquí a estas pobres gentes? ¿A qué van a renunciar? Como no sea al aire que respiran o al agua sucia que beben. Pero hay muchos que pueden estar escuchando que nadan en la sobreabundancia. O sea, por lo menos cortar con las cenas, con las salidas, con los gastos, con los cines, con la reunión de amiguetes. Oye, piensa que es Cuaresma, prívate de algo. Solamente os pido que os paréis a pensar y que gracias a Dios puede que la pandemia le esté haciendo mucho bien a la vida espiritual de mucha gente. ¿Dónde vais a ir a pasar la Semana Santa? Porque lo que no puede ser la Semana Santa es celebrar la Semana Santa esquiando, bañándose en un mar o en una piscina. Porque no se puede, eso es pecado. No se puede ir a la playa, no se puede estar esquiando e ir a las 3 de la tarde a los oficios de Viernes Santo a celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es como escupir a Jesucristo en la cara. Es una tomadura de pelo. Así que yo os invito a que os paréis a pensar qué significa que el Espíritu nos impulse al desierto. ¿En qué desierto estás viviendo tú? ¿En qué desierto estoy viviendo yo? Esto tiene que hacernos pararnos a pensar cómo estamos viviendo la vida cristiana.